Muy buenas tardes con todos quienes nos escuchan todas las semanas en el podcast de Dimensión Creativa. Bienvenidos Claudia Ugalde y Juan Fernando Andrade. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les encuentra la semana? Muy bien. Gracias. Muy bien, igual, gracias. ¿Están contentos de estar en el podcast? Sí, mucho. ¿Habían escuchado alguna vez el podcast? ¿Nos habían visto? ¿Todavía no? No. Bueno, se van a ver ellos primeritos, Mateo. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Yo quiero saber si están con Mateito? nervios o no. ¿Sí? ¿Nerviosos? ¿Un poquito? ¿Han estado en radio antes? No, primera No, vez. nunca. Muy bien. Las preguntas van a estar tranquilas, creo, el día de hoy. ¿Qué dice usted, hermano? Sí, van a estar tranquilas. Además, estamos cerrando una chévere temporada porque, como les contaba hace un momento, hemos estado preguntándoles a los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte su expectativa versus la realidad de estudiar una carrera. Ustedes son estudiantes de arquitectura. Vamos a comenzar con Claudia. ¿Por qué elegiste arquitectura? Bueno, la verdad, yo desde chiquita siempre fui apasionada por el arte. Hice ballet desde los 3 años hasta mis 16 años. Entonces, siempre me gustó un montón el tema del arte. Pero a la vez en el colegio tenía como bastante cercanía al tema de los números y como que arquitectura para mí fue esta parte de la carrera en la que puedo unificar como estas dos ramas del conocimiento. Y eso fue lo que me llamó la atención, que podía combinar ambas cosas que me encantaban, que es la parte como más de ingeniería, de números estructurales y así, y el tema de diseño y de arte. ¿Y qué pasó el momento en el que entraste a la carrera? ¿Encontraste esa sinergia? Sí. La verdad que al inicio sí es un poco más el tema de diseño, creo como más de expresión gráfica, de pintura, acuarela, y me encantaba a mí esa parte, aunque sí era un poquito más exigente de lo que pensé que iba a ser. Ya, pensaste que era mucho más libre. Sí. Y los primeros ciclos son los que más te matan porque obviamente es todo a mano, es todo como que de representación y ya empiezas a aprender un lenguaje arquitectónico con el cual no estabas relacionado antes. Porque si bien me gustaba así que el diseño, el dibujo, pero ya como tal el lenguaje arquitectónico es otra cosa completamente diferente. Y en tu caso, Juanfer, ¿qué pasó? ¿Por qué elegiste esta carrera? Bueno, en mi caso, siempre me ha gustado bastante igual la parte numérica y siempre me he visto como que relacionado con el tema de la construcción por parte de algunos de mis familiares. Entonces me llamó mucho la atención. Obviamente tuve mis dudas porque dije, no, las maquetas, no. Ya tenías algunos antecedentes de cómo era la carrera. Exacto, pero ya después dije, no, ya nada, o sea, tengo que hacer lo que me gusta, entonces ya. Claro, y eso te gusta. Y una cosa interesante que pasa con muchos jóvenes es que les gusta la arquitectura, pero le tienen miedo a las matemáticas. Pero yo veo que ustedes dicen, me gustaban las matemáticas, entonces no le tenía miedo. ¿Creen que hay que perder ese miedo a las matemáticas? ¿Creen que necesariamente las matemáticas van a evitar que alguien pueda ser arquitecto o arquitecta? O sea, si le vemos de parte de la carrera, te toca perder el miedo porque hay unas 3 materias Totalmente. ahí que son, Sí. son el miedo de toda la carrera. Entonces, ¿Ya? Si tienes miedo, no vas a poder como que decir, no, voy a pasar estas materias tranquilo, porque si no... Sí, totalmente. Pero es parte de, creo claro. que en cualquier carrera te van a tocar este tipo de materias o de conocimientos con los que no tenías relación, pero creo que es llevable, Claro. es manejable. Claro, es algo que puedes aprender en la carrera, es decir, que alguien no puede dar por sentado, no voy a elegir esta carrera porque las matemáticas no me gustan. ¿Qué dicen? Sean sinceros, chicos. O sea, es que tal vez, no sé, si hay unas materias de matemáticas que son específicamente difíciles, entonces sí es algo que se debe considerar bastante al tema de entrar a la... Obviamente, con bastante estudio se va a poder como que pasar la materia. Algunos tendrán más fácil que otros, pero para muchos sí puede ser como que no, esto de aquí, mejor prefiero algo un poco que menos relacionado al área de las matemáticas. Sí, Bueno, pero puede ser. además que creo que ahorita en la carrera tienes que tener un conocimiento integral de la materia, pero ya a la hora profesional sí creo que es una carrera y una rama del conocimiento tan amplia que no necesariamente te vas a centrar al tema de las matemáticas y de números. Puedes centrarte al otro lado, que es de diseño, porque es muy amplio todo lo que puedes hacer. Claro, entonces, sí, eso es lo que hemos visto sí. con todas las carreras, como que tienes un momento en el que aprendes muchas cosas y piensas que te estás especializando. Exacto. De hecho, estás entrando en un campo de especialización, pero luego avanza la carrera y de repente te das cuenta que puedes ir mucho más profundo y que
y eso les va a pasar seguramente en la vida profesional, o estarán viendo amigos que ya se graduaron, que unos están en el un extremo y otros en el otro extremo de la línea, ¿no? Como gente súper relacionada con el sector inmobiliario y las ventas, y otros súper relacionados, en cambio, no sé, con otra área, solamente el diseño, solamente la renderización. Sí, claro. O sea, hay gente que podría acabar la carrera y tal vez nunca volver a ver un número más allá de sumar, ¿no? O sea, no es... Claro, depende mucho uno que se quiera especializar. Sí. ¿Y ustedes tienen pensado en qué especializarse o no? A mí me gustaría ir a los números, la verdad. Ok, Sí. muy bien. Algo en estructuras. Ya tengo contacto. Bueno, a más futuro. que estructuras, a la parte un poco más financiera tal vez del área. Ah, ya, aunque excelente. sí, me gusta bastante igual el diseño, pero ahí vamos viendo, estoy en tercero, ¿no? Ah, bien, pero ¿y bueno, tú, pero Clau? ya que te vas Yo proyectando. también creo que, bueno, es que el Juanfer, yo ya te voy a adelantar, lo siento. No. Él ya estudió economía, Ah, Soy economista. Ah, muy bien. entonces creo que ya tienes las bases Ajá. mucho más profundas que solo estudiar arquitectura. Y creo que yo también me quisiera especializar un poco más en el tema de gestión inmobiliaria y de finanzas, que no solo es de la carrera de arquitectura, que siento que es un mega plus, sino en cualquier carrera el tema de cómo administrar tu parte financiera es fundamental. Y Ajá. es algo que sí vale la pena complementar. Lo que ha hecho Juanfer de estudiar 2 carreras es súper, para mí bueno. es... Y vas sí, a asesorarles a una cantidad de colegas, Sí, además, sí, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Y a usted, Mateito, ¿cómo le ha ido con las matemáticas? Cuénteme. Pésimo, mal. Soy cero, iba a ser cero a la derecha, verán. Imagínense qué tal mal soy que hasta ahí soy, iba a decir mal. Bueno, pero tiene Malísimo. pensamiento positivo, porque... Eso cero a sí, la siquiera derecha. eso ya. Por lo menos eso. Pero no, soy malísimo, ¿no? Nunca me gustó mucho y nunca se me dio bien, aunque en el colegio era muy bueno para matemáticas, pero como que luego perdí el gusto, no sé por qué. Algo debe haber pasado con algún profesor ahí, no sé, no tengo idea. Bueno, pero yo estoy así medio chinche con el tema de las matemáticas, porque creo que están en todo y no hay que Sí. tenerles tanto miedo. O sea, todo tiene que ver con Con las los matemáticas. números, con las matemáticas, con la manera en la que la naturaleza se desarrolla, cómo crece. Pero creo que son a veces muy inconscientes, ¿no? Por ejemplo, a Pues mí es me que encanta están la ahí. música y la música es muy matemática después. Por supuesto. Ajá, y no sabía y soy inconsciente de eso, entonces creo que sigo aplicando matemáticas, pero no de manera consciente, con fórmulas Claro. o con ese tipo de cosas. Ajá, creo que hay que desmitificar eso como para desbloquear algo adentro y seguir adelante con aquello que nos gusta. Pero bueno, sigamos entonces. Juanfer, ¿qué te imaginaste que te ibas a encontrar en la escuela de arquitectura? Además, ya con una experiencia de haber venido de otra carrera, es una cuestión distinta. ¿Qué esperabas y qué encontraste? Creo que tal vez la carrera que yo estudié primero sí fue muy diferente a arquitectura en el tema de tiempos. Entonces tal vez yo esperaba que la carrera sabía que iba a ser un poco más ocupada, pero no esperaba que tanto. Era como Ya. que primer ciclo para mí fue el peor ciclo de todos. No, Ya. o sea, voy 3, Para pero todos. el peor ciclo de Para todos. No estaba todos. acostumbrado, no estaba acostumbrado a ser organizado. Pensé que todo salía al último. Es que uno ve y dice, no, eso es una hora. No, Claro, una sí, hora. sí lo voy a lograr. Sí, pero no lograba. Ya, entonces tuviste que aprender a organizarte Claro. mejor. Sí. Tuve que aprender a Ujú. organizarme un montón porque si no me daban los tiempos. No alcanzaba a entregar las cosas. ¿Te acuerdas cuál fue la materia que más te complicó esos primeros ciclos? Primer ciclo, representación arquitectónica. Ok, ¿por qué? Porque hubieron un par de entregas porque eran algunos trabajos en grupo y no había mucha organización con los miembros del grupo y tuvimos que entregar un montón de cosas de un día para el otro y no alcanzamos y bueno... esto Se sí ya- saturaron de... Claro, Ok. sí, me tuvieron que hasta ayudar, pero bueno, que esto no ve el profe. No sé, no te prometo. Pero, claro, además, lo que decían hace un momento ustedes es aprender otro lenguaje. Así como decía el Mateito, la música, que es otro lenguaje. La representación arquitectónica es otra manera de ver el Otro espacio, de comunicarte con otro, porque es casi como que estuvieras escribiendo en otro idioma, ¿no es Claro. cierto? Sí, toca aprender un montón de cosas. Sí. Y de esas cosas de la representación arquitectónica que te quedaron que no se te van a borrar. ¿Alguna? El norte. Claro, no, esa aún se me olvida, la verdad. ¿Qué es el norte? Defínanme, no Dale, solamente vos como explica, vos un explica. punto cardinal. No, sino es literal, Es no literal. es Ah, ¿sí? metafórico. El norte. Ah, ok, pensé que era una metáfora para algo, no sé. No, de verdad. Es el norte del proyecto. Es ¿Y por que- qué es tan clave eso? No, pues ya con tanta cosa que te empiezas a dar cuenta de secciones cortes, alzados, detalles constructivos, todo lo que tienes que sacar, pero las cosas fundamentales de poner
la escala y el norte literal es un Ajá. palito con un círculo, Ajá. ya no pones. Y Claro, Ah, ok. claro, o sea, es que el norte básicamente es lo que indica el norte del proyecto, entonces con eso uno puede ver un poco de soleamiento y es algo básico en el ¿Qué es proyecto. soleamiento? Yo que soy ¿cómo- comunicador. Sol, Cómo sol. da el sol al proyecto. Ok. es muy ¿Es explicativo ¿Es el nombre. importante de dónde da el sol? Tal cual. Por obviamente. supuesto, Mateo. Claro, ¿Por sí. qué? ¿Por qué es importante? Porque con el sol uno entiende un poco cómo más o menos ambientar un espacio. En O temas sea, por de- tema de iluminación y Claro, eso. iluminación. Ok. Temperatura de los interiores. Ah, Claro. ok. Por ejemplo, Mateito, ¿usted tiene plantas en su casa? Sí, Ya, ¿y dónde Ajá. las pone? en el patio. No sé En dónde. el patio, donde hay sol, ¿no es cierto? Ah, claro, obvio, sí. Bueno, porque las plantitas necesitan el sol para vivir, ¿no es cierto? Ah, ok, el patio estuvo pensado para estar ahí entonces. No sabemos No, si estuvo pensado, pero sí, usted lo utiliza quizás. para poner sus plantas, que Y son sí, algo que porque está el necesita sol. vida. Ajá, sí. Pero probablemente el arquitecto pensó en eso. Ajá, Ajá. ok. Aunque usted no ok, lo ok. cree. Claro. O sea, ¿cómo se llama? ¿Soleamiento? Soleamiento. Ok. Pero bueno, o sea, el punto era que el norte es como una bolita y un palo, nada Ajá. más. Pero es algo tan Básico. Una simple. flechita. Es algo tan Ujú. simple que creo que el 50% de No las pon- personas se se olvidará olvida. de poner. Ajá. Y eso es puntos menos, porque es Algo tan básico, se olvidan. Te Ok. mandas la desvelada de toda la noche, no duermes, estás con ojeras hasta acá, te sale perfecto todo y es Falta el norte. Es como menos cuando un mandas punto por el un norte. correo y no adjuntas el archivo así. Ajá, Ok. exacto. Más o menos. O mandas Yo traduciendo sin acá. wifi. Ok, listo, listo. sí. Pero además de esta cuestión de la ubicación es tan importante en función de las escalas, ¿no? Ujú. De que vas a diseñar una pequeña vivienda, por Ujú, ejemplo, ujú. o vas a diseñar una urbanización, o vas a planificar un barrio, ¿no? Ok. Entonces, esas son las distintas escalas que tiene también la arquitectura. Ustedes, y tú especialmente, Clau, que ya estás en noveno ciclo, ¿has tenido la oportunidad de ya trabajar en estas distintas escalas? Como, bueno, Ujú. comencé con una pequeña unidad de vivienda y ahora estoy diseñando algo mucho más grande. Sí, sí, totalmente. De hecho, es así como que la línea de proyección de la carrera en la que empiezas con un volumen que tú le puedes dar como un sentido de planos, un sentido de retícula o cosas así, como que son cosas más conceptuales. De nuevo, Ujú. profe, ¿qué es retícula? Ya. Yo que no sé qué es una retícula. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué es un volumen? Exacto. Ok. Eso sí, eso creo que Es sí. como, No, es como tampoco. una masa. Digamos Ok, que yo tengo ya. un cuadrado, bueno, un cubo sería. Ajá. Ajá. Mi volumen es el cubo, o sea, en sí el cubo. Ok. Y luego cuando hablo de darle el sentido de plano, es tal vez ubicar un poco de dónde están los muros, dónde van un poco de aberturas. Ok. Y de ahí vamos con lo de retícula. ¿Qué y era la retícula? Esto ya es más un poco de, ¿cómo sería? Tipologías, ¿no? Sí, ajá. Una como tipología es una forma en la que puedes distribuir ya sea fachadas o como tal también un proyecto. espacio Exacto. dentro. Ajá. Yo estoy Claro. cogiendo apuntes aquí, yo estoy en clases hoy. Claro. La retícula es como de su cuadernito de cuadros Ajá. y usted ubica en ese cuadernito de cuadros una serie de elementos. Así funciona, desde la Ok. casa hasta la ciudad, Ujú. Ok, es para organizarme básicamente. para organizar, Ok, perfecto. para Ya. colocar las columnas. ¿De qué decías de retículas? Ah, Te sí. corté, perdóname. No, tranquilo. Que claro, es como que empiezas a tener esta idea de conceptos que, como digo, antes ni siquiera sabías las formas en las que podías plantear un proyecto y ya después te vas a el tema de medidas mínimas, de cómo es que una persona puede vivir de una forma digna y habitable Ujú. el espacio y poder optimizar ese tipo de medidas para tus futuros proyectos. Son como que tienes que ir paso a paso para poder después mandarte el edificio o la urbanización, pero siempre empiezas en base a este tipo de cosas que son las bases de la arquitectura Ujú. para que puedas diseñar proyectos que tengan coherencia, ¿no? Porque yo creo que algo que también he ido aprendiendo conforme pasa la carrera es que yo al inicio pensaba como que sí, arquitectura, qué lindo diseñar proyectos hermosos, que digas, wow, qué chévere, pero después te das cuenta que como tal sí es el arte de crear, el arte de generar espacios, pero a diferencia de otras artes, porque es una de las bellas artes, es el poder unificar el tema del diseño, de la creatividad, con un tema ya más de cómo voy a llevar a la realidad, Ujú. de Como cómo es... que alguien va a vivir ahí, ¿no? Exacto. Y además de eso, cómo construir el lugar, o sea, ya una parte más técnica. Y aparte de ese pilar, también el tema funcional, que es lo que digo, que puede que un espacio se vea hermoso y todo, pero si no funciona de verdad,
si no es habitable para la gente o el lugar, yo que sé, un equipamiento. Un equipamiento es como un museo. Me van a explicar todo no ahora. sé. Si no va a ser usado por la gente o no se va a apropiar la gente de ese espacio, entonces ¿para qué estás diseñando? Claro, queda Ok. abandonado y luego Ajá. uno O sea, ve... todavía el por qué. Claro, uno ve Exacto. en las ciudades parques abandonados. Es decir, Claro. la gente, ¿por qué no utiliza ese sitio? Ujú. Y ahí hay una conexión o una desconexión que existió en el momento en el que el proyecto se hizo. Y es pensar, bueno, ¿y la gente cómo utiliza tradicionalmente este planificó bien. espacio? ¿Qué es lo que pasaba en este sitio? ¿Cómo haremos que la gente lo utilice de mejor manera? Ok. Entonces, de ahí yo quería preguntarles, chicos, ¿cómo cambió esta carrera su mirada sobre la ciudad? Bueno, es interesante la pregunta porque, claro, cuando nosotros empezamos a diseñar era como que en un espacio aislado. El tema del habitáculo, no sé si tú hiciste. Claro, sí. Hablan de, es un poco de vos al comienzo, todo lo que haces es para ti y nada más. No hay nada que le complemente, no hay nada alrededor. Es como si tú diseñaras tu propia casa sin pensar en que nada. hay un vecino, hay nada. Y luego es la evolución un poco hacia... De cómo se integra el contexto, de en Ujú. dónde estás, para qué vas a hacer, cómo te vas a integrar. Entonces, claro, hay muchísimos referentes que puedes ver, por ejemplo, no sé, Norman Foster, o que son arquitectos que son para mí unos genios de la Ujú. arquitectura y de las obras estructurales. ¿Y que tienen algún estilo en particular? Sí, sí, Sí. sí, se podría decir, pero como tal los diseños que tienen, Ujú. si vos buscas así como referentes, es una locura y vos te quedas así Ok. asombrado. Pero de ahí te pones a pensar como ya para plantear esos proyectos de aquí en la ciudad. No es que es mucho, pero quizá no tiene una sintonía con la ciudad. Y es lo que decía el Juanfer. Inicialmente vos puedes volarte la cabeza y decir, sí, voy a hacer este edificio. Pero quizás no es después, viable, ¿no? La parte, para mí, la más fundamental de la arquitectura es justamente cómo te puedes relacionar al lugar en el que estás haciendo las cosas. Ok, Sí. y de los estilos arquitectónicos que ven ustedes, ¿cuál es el que más les gusta y el que menos creen que puede quedar en Cuenca, por ejemplo? Como estilos, más o menos. De los tipos de arquitectura que a ustedes les gusta, de, por ejemplo, los autores que mencionabas y demás, Ujú. que tienen un estilo muy particular, ¿cuál es Ujú. el que no va con la ciudad de Cuenca? ¿No va? Ujú. Que a ustedes les guste. Yo creo que tal vez un poco el brutalista. No Sí, sé. Es sí, sí. mucho hormigón, Mucho muy hormigón, tosco. ajá. Es como... De ese sí sé porque vi la película, ¿sí ve? Ya de algo me sirve algo. Cierto, qué El bueno. ¿Y brutalista. qué tal la película? Me encantó porque, bueno, yo soy cinéfilo, entonces me puse a analizar Ya. el sentido de la arquitectura, la estructura y la locura de él en la forma en la que creaba, lo fuerte que era y que era posguerra y un montón de cosas. Entonces entendí ahí la forma en la que se construía y el mensaje por el cual se creó, digamos. Ya. De lo poco que entendí era que habían espacios mucho más grandes y más optimizados porque necesitaban meter a mucha más gente ahí, porque en algunos casos empezó como refugios. Exacto. Entonces se pensó en que no se vea tan bonito, entre comillas, desde afuera, pero que sea más útil por dentro. Y luego ese diseño empezó a ser bonito viéndose con otros ojos, ¿no? Entonces entendí un poquito más ese lado y sí creo que algo aquí en Cuenca no he visto algo de diseño brutalista muy cuadrado y muy grande, ¿no? Ujú. Para nada. Pero ahí pienso yo que no existirá necesariamente un estilo que no vaya con Cuenca, por ejemplo, o que no vaya con un lugar. Creo que todas las, O se podría adaptar, quizás. las formas se corresponden a sus tiempos y a Ok. determinadas circunstancias. Entonces, Ujú. van a haber momentos en las que, si vemos la historia, pasaron cosas loquísimas en la Ujú. ciudad. Cosas que la gente hubiera dicho, esto es imposible, ¿cómo van a hacer ese edificio? ¿Cómo Claro. van a cambiar este material? Sin embargo, fue posible, se hizo y forma parte de nuestra historia. Entonces, Claro. a Es que- veces pensar que algo definitivamente es para nosotros o definitivamente O no lo es discutible porque... Claro, ahí va a depender del momento de la sociedad y un montón de Sí, cosas, ¿no? sí. ¿A qué iba mi pregunta? Es porque hace poco tiempo vi generado con IA que Cuenca quedaría súper feo con rascacielos o con edificios y se veía literalmente las cúpulas de la iglesia junto a dos torres enormes. Entonces decían, quizás no se ve bien, quizás es un estilo que no va, pero quizás no va junto a la iglesia, pero va en otro lado, ¿no? Sí, es que yo Ujú. creo que ahí tenemos que darnos cuenta que creo que ya es por la rutina que no valoramos eso. Nosotros vivimos rodeados de montañas, nos Ujú. cruzan 4 ríos. Realmente tenemos una maravilla de ciudad natural como tal. Ujú. Y el tema también creo que muchas veces los arquitectos decimos que tenemos como este estereotipo de que
resolvemos todos los problemas, por así decir. Ok. Como que, y así empieza taller, como que analizas el sitio y dices, sí, es que este sitio no funciona bien así y los problemas son estos y esto no funciona bien y esto está mal y esto está feo y todo es malo, todo es gris. Y de ahí surge tu proyecto y dices, wow, estoy solucionando todo. Y claro, no digo que no, esa es una de las maravillas de la arquitectura, que puedes solucionar muchos problemas y sí es verdad, pero ¿qué pasa entonces cuando no hay un problema de por medio? ¿Cómo potencias algo que ya está bien? Yo pensaría que es nuestra ciudad, en donde, ¿qué tal si es que algún día te contratan y te dicen, oye, tengo este terreno en donde tengo un lago hermoso, tengo una vegetación divina, tengo unos árboles lindísimos? ¿Cómo aprovecho eso, no? ¿Cómo aprovecho? Exactamente. Claro, pero le quiero desecar porque aquí quiero hacer. Pero quiero conjunto, quitar. claro. No, Claro. no. Eso es algo que un arquitecto no debería permitir. No, yo no corto. Ahí ya entra un poco la ética profesional también, Claro. de cómo tú como arquitecto te integras a lo que ya está bien y no te mandas tus rascacielos de 25 pisos de ahí, sino Claro. como... Porque ahí hay unos niveles de conciencia que también en la carrera irán creciendo, como cuentan ustedes. Este proyecto en el que yo puedo manipular todo, porque en este escenario ficticio no está pasando nada más que el proyecto con el que estoy trabajando, y luego empiezan a entrar unas variables, los vecinos, el clima, la historia de la ciudad, el patrimonio, la topografía. Es decir, tienes una cantidad de ingredientes enormes que te hacen saber que eres una pieza chiquita De un todo. que va a generar un poco de historia o algo más en la historia de la ciudad. Sí. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo cambió tu mirada sobre la ciudad o sobre las ciudades? ¿Empezaste a observar otras cosas cuando caminabas por la ciudad, por ejemplo? Creo que eso es lo primero que le pasa a alguien que empieza a hacer arquitectura. Empieza a fijarse un poco más en los detalles y sobre todo también valora un poco más la historia en sí de la arquitectura, porque a veces uno pasa por al lado de tal casa del centro y dice, ah, lindo. Pero en cambio, una vez uno empieza a entender un poco de cómo se hizo el contexto de la época y uno empieza a decir como que en verdad la gente que hizo esto, o sea, como que guau, o sea, como que cómo se pudo haber realizado esto en esa época con esta tecnología, ese tipo de cosas, eso es lo que yo más empecé a apreciar. Obviamente como ciudad como tal, no creo que podría tener una opinión muy grande porque aún me falta un montón de carrera por tener, pero más o menos de esas son cosas que uno empieza a apreciar más que a juzgar en sí. Sí. Sí, pero bueno, de todas maneras se van abriendo algunas otras maneras de ver la ciudad, ¿no? Como dices, bueno, la potencia que tiene la historia, las circunstancias en las que determinadas cosas se dan. ¿Cuáles son sus planes a futuro, chicos? ¿Qué les gustaría explorar? ¿Qué les gustaría aprender en el campo amplio de la arquitectura y de la ciudad? Porque esta es una carrera que, aunque no se llame arquitectura y urbanismo, sin embargo, trabajan ustedes en el campo del urbanismo. ¿Qué te gustaría a ti, Clau? Sí, bueno, como les contaba, creo que algo que no es solo de arquitectura, sino en general de los estudiantes, es el tema de gestión y de finanzas, de cómo vas a poder hacer realidad el proyecto. Entonces, quisiera yo a futuro tener un poquito más de conocimiento sobre eso para poder complementar, para que mis proyectos sean viables, efectivamente. Sí. ¿Y en tu caso, la tercera carrera sería? Después de los 3 maestrías y 3 no sé. doctorados. Me encantaría estudiar medicina. Dice. Sí, es la tercera, esa le voy, sí, no se preocupe. Y no dudo, la No. verdad. Ya es suficiente con esto tengo. Pero algo dentro de la arquitectura que dices, bueno, quisiera explorar por aquí, aunque sea muy distinto a lo que estás proyectándote en lo práctico, porque ya tienes una carrera relacionada con finanzas. ¿Qué sería? Algo que me ha empezado a gustar bastante, que antes no le tenía mucho como tan visto, es el diseño interior. Últimamente Ay, lindo. tengo una prima que es diseñadora de interiores y he estado de vez en cuando ayudándole, viendo algunas cosas, y me ha empezado a llamar un montón la atención el tema de cómo funciona el diseño interior, más o menos qué es lo que hacen y en sí lo que hacen, porque sí siento que es muy diferente a lo que hacemos en arquitectura. Obviamente sí creo que alguien con una muy buena creatividad podría hacer algo así, pero sí impacta ver texturas, mobiliario que colocan, alturas que generan. O sea, es algo que sí me gustaría explorar en algún punto. Obviamente ya veremos cuándo, pero me parece bastante interesante. Sí, bueno, todavía tienes que caminar, pero es súper interesante tener esa
esa apertura para hacerlo. Y algo, sobre algo todo loco futuro, de ¿no? eso, ¿perdón? Sí, sigue. Que algo loco de eso es que de hecho ya en otras ciudades más densificadas, por Ujú. ejemplo en Europa, hay muchísimo de lo que dice Juanfer, que ya un arquitecto es un arquitecto de interiores, Ujú. porque ya tiene ciudades totalmente consolidadas en las que no puedes construir un proyecto desde cero. Entonces tú usas los espacios de los edificios que ya son construidos para poder adaptar a nuevos usos en el interior. Entonces este tema de diseño ya no es solo como aquí, que creo que tenemos un poco de tabú de que un diseñador, no sé, pero allá realmente un arquitecto es un arquitecto de interiores y tiene un peso brutal. Ujú. Sí. Y es como una especie de una fusión de carreras también, ¿no? Sí. Claro. Claro. De pensar más a futuro también y poder, o sea, no solamente diseñar la parte de arquitectura, sino también cómo va a quedar por dentro, o sea, todo el proyecto, digamos, a detalle de cada una de las cosas. Claro, sí Ajá. creo que como justo dice Clau, uno de los más grandes tabús de los diseñadores es que se les confunde con decoradores. Exacto. Ok. Ajá, Sí. es como que es muchísimo más allá de eso. Ajá. O sea, obviamente tal vez no pueden intervenir de la forma que un arquitecto lo hace, pero teóricamente saben cómo hacerlo. Ujú. Entonces sí hay que un poco decir como que no, los decoradores, o sea, los diseñadores no son decoradores y hay que darles un poquito ese valor Ujú. también. Claro. Son esas Total. fronteras difusas de las distintas carreras, ¿no? En que, por ejemplo, yo le pregunto a usted, Del Mateo, la desconocimiento. diferencia entre un comunicador y un periodista. Ujú. Bueno, ahí hay algunas cosas que ¿Cuál es la pueden diferencia? empezar ¿Cuál a es la mezclarse. diferencia? Enséñanos. El Por periodista es, no sé, no mentira. El comunicador, bueno, está en un montón de ramas. El periodista va a estar más en medios de comunicación y con el objetivo de informar a la gente. Entonces el comunicador puede asesorar a empresas y demás a cómo comunicarse, esparcir de mejor manera un mensaje, ya sea fusionado con el marketing, con el diseño la y con otras publicidad. empresas, con la publicidad. En cambio, el periodista es mucho más noticias, información y comunicación Ujú. entendí. de información, digamos. Claro, Algo pero de así. repente en el día a día hay comunicadores que están haciendo periodismo Sí. y periodistas que están haciendo De comunicadores. comunicación. Y Exacto. nos encontramos en todas las carreras con eso, con esos límites que se cruzan y que generan también unas especialidades y unas Ujú. experticias en cada uno, porque no somos una sola cosita, ¿no es cierto? Pero vamos a una pregunta que al Mateo le encanta, Dígame. y es, ¿qué materia le sorprendió más? Ujú. Como que sorprenderme en buen sentido. Ajá, En la buen que, sentido, la que en no mal esperaste sentido, la que no que esperabas te iba a que sea gustar así. tanto esa materia. Eh, Que dijo, qué chévere lo que aprendí aquí. Tuve con el Pablo Ochoa el tema de, no me acuerdo cómo se llamaba, gestión creo que es, pero que nos enseñó, yo justo ese tiempo de ese ciclo estaba empezando a hacer prácticas y me fui a una constructora y cuando llegué me dice el señor como el residente de obra, me dice, ¿sabes hacer planillas? Y yo así, me hablo en chino, no sabía qué ¿Qué decía. es una planilla? Claro, Ajá. como el Como Mateo yo cuando ahorita. digo retículas. Como Ajá, yo ahorita, me- que es una planilla. Estaba igualito que el Mateo, yo así, sí. Y nada, justo ese ciclo, gracias a Dios, el Pablo Ochoa nos empezó a enseñar el tema de los análisis de precios unitarios, los rubros, que es básicamente la parte matemática financiera básica que Ujú. necesitas, ajá, Presupuesto. Hacer costos. Para una obra. Claro. lo básico, lo Ah, básico. ok. Entonces fue que realmente me Y él- salvó, me Y él se salvó. acomoda. No, ¿ves? no, me está Como acomodando el Juanfer. audífono. Se está cayendo. Claro, ya sabe. Claro. No. ya. Yo también le batallo. los Está presupuestos. cancherísimo, claro, por supuesto. No. Que recién vi en este ciclo. dice. No, ya hace 4 ciclos. Pero sí, eso me ayudó un montón. Y sí, son, como digo, bases que tú piensas que no vas a ocupar, pero de hecho sí. Después ves que y sí se luego va a aplica. ser lo que más Sí. ocupes, de Sí, hecho, sí, sí. si es que eliges el campo de la construcción. por Total. ¿Y supuesto. tú, Juanfer? Bueno, yo no he tenido muchas materias aún. Ajá. Tal vez justo una materia que al principio le luchaba bastante, pero ahora me gusta un montón es representación arquitectónica. Y Ok, ¿de qué se estructuras. trata esa? Le tengo un punto medio. No, sí, como que me gusta bastante estructuras, pero tampoco diría que es mi favorita. Le tenía miedo al comienzo de la Yo igual, materia, un le tenía montón. bastante miedo, pero ya tocó estudiar bastante. Claro. Nosotros comenzamos a hacer los podcasts con un tema que se llamaba de lo analógico a lo digital, y digital. estábamos hace un año ya, Mateo, ¿no? Más 2 años. Casi 2 años, sí. Sí. En la discusión sobre la venida de la inteligencia artificial y que nos va a comer, y estábamos Ujú. súper angustiados por eso. Hicimos, no sé, como unos 5 podcasts Hablando en el de que inteligencia hablábamos artificial. sobre inteligencia artificial en distintos sentidos. Pero me sorprende que en estos 6 podcasts últimos que hemos hecho,
todos los estudiantes de diseño nos han dicho que la representación a mano, la representación al proyecto en sus distintas ramas ha sido lo que más les ha gustado. ¿Qué piensan ustedes sobre esta, no sé si puja, pelea o preocupación que tenemos por la tecnología frente a nuestras propias formas de expresarnos? Sí, la verdad yo no le tengo miedo para nada, porque creo que ese tipo de cosas más son una herramienta, más que un Que te suplante. Exactamente, Ujú. ajá. Sí creo que va a facilitar mucho los procesos, muchas horas de desgaste que vos a mano deberías de estar haciendo, pero más le veo como una herramienta que podríamos empezar a usar y sería buenísimo, que creo que de hecho sí tienen planes de la universidad de que más nos enseñen a cómo usarlo de una buena manera, a cómo Ujú. potenciar nuestras creaciones y nuestros proyectos usando la inteligencia artificial, no como que tenerle no, sino todo lo contrario. Ajá. Claro, en igual tu uno caso. de los puntos, o sea, que yo le he vivido un poco últimamente es que sí siento que obviamente, como dice Klaus, se van a facilitar un montón de procesos que antes eran un poco tal vez largos, tediosos. Por ejemplo, el tema de los renders, que es como esa visualización 3D, es algo que sí es largo, es de darle mucho trabajo y obviamente tal vez hacerlo porque inteligencia artificial lo puede hacer. Ya de que lo haga bien, lo haga mal, es otro tema. Otra historia. Sí, porque no, muy rara vez sale bien. Ujú. Pero tal vez es una herramienta que ayuda mucho a explicar tal vez la base de un proyecto. O sea, tal vez usarla como punto de partida para saber si estoy en buen camino. Tal vez probar un poco de materiales y después yo realizar el render. Porque uno nunca va a poder... Un render nunca... Bueno, Se puede encargar claro, completamente, en sí, ¿no? inteligencia artificial no se puede encargar completamente de plasmar lo que yo tengo como idea. Ujú. Entonces sí puede ser una herramienta que puede ayudar mucho, tal vez para expresar un poco de cuál es mi idea, pero obviamente si es algo que tiene que hacerlo el arquitecto, sí o sí. Pero no les da Ujú. miedo que llegue un punto de que les reemplace. No, la verdad, No. no Ok. creo. ¿Cuál es la parte en la que tú No, dirías la IA nunca va a poder hacer esto? Yo creo que es justamente esta parte de la identidad que puede llegar a provocar tu proyecto, porque, a ver, más o menos para dar un ejemplo, si es que tú haces un proyecto porque te metes a Pinterest y ves una cosa que ahora hacen mucho como que rendes con inteligencia artificial y dices, wow, qué loco, yo voy a hacer esto aquí en Cuenca, Ujú. no sé qué tanto impacto vaya a causar de aquí en 10 años. Es Claro. como que cuando tú te entras a Instagram y ves que todos ya están tomando las cosas con pistacho y Sí. que te quieres hacer maquillaje, no sé, o sea, como que es muy El es trend, muy nada fácil, más. exacto, es muy Ujú. fácil hacer algo efímero Momentáneo. en el Ajá. que Claro. se pone de moda un rato y vos también quieres hacerlo. Pero realmente no sé hasta qué punto eso vaya a causar como un impacto en la sociedad y en donde estés interviniendo. Ujú. Entonces ahí sí viene mucho el criterio de un arquitecto o el criterio humano de la persona que sabe el tema de la identidad, de que hablábamos de la historia, de cómo vas a poder mejorar el tema de habitabilidad de la ¿Y ciudad. cómo te vas a diferenciar? Porque si todo el mundo está pidiendo lo mismo Lo en un prompt. mismo, exacto. Entonces, eso creo que sí, nunca Y- va a poder reemplazar Ujú. la Y inteligencia. por ejemplo, creo que la arquitectura es una de las ramas del arte que más perdura en el tiempo históricamente. O sea, hemos visto desde ruinas de un montón de cosas hasta nuevas construcciones modernas y la arquitectura no entra en un museo. O sea, genera más bien que la ciudad se convierte en un museo. Cuenca al final es un museo cuando la gente viene a ver el centro histórico, por ejemplo, por el montón de historia que hay detrás. Sí. ¿Qué quisieran ustedes, batallando con esta sociedad efímera, hacer que les gustaría diseñar que perdure en el tiempo? Wow, qué pregunta, Mateo. No, a mí me Me dijo el perdieron Oscar, ahí. no diga Me nada. perdieron ahí, me perdieron. Yo no sabría. No. ¿Qué tipo Mucha de cosas? responsabilidad. Pero te gustaría hacer algo, por ejemplo, tú haber diseñado la Catedral de Cuenca y que pasen cientos de años y sea el emblema de una ciudad. ¿Te gustaría tener algo Claro, así? creo que sí es algo medio que el sueño de cualquier persona Sí. que estudia Sí, arquitectura total. o arquitecto. El ego que- del arquitecto, Claro, el creo ego que del ahí va. arquitecto es que tu obra perdure, pero 1000 años y que te salgas hasta en los libros de historia y que te ¿Cuál es el mencionen en nombre las del clases. diseñador de la catedral? ¿Saben? Dale. No. Me fregaste. Juan Yo tampoco. Bautista Me Steele. fregaste. Yo no sabía. Yo, Yo No, no yo sabía. tampoco. yo le conté. Sí, Estudié aquí en los chicos economía. conversamos antes con los chicos y ellos me Sí. Pero dijeron. imagínate, tú, Clau, ¿qué te Yo gustaría creo diseñar? que ahí entra un poco el tema de los 3 pilares que yo pienso que configuran la arquitectura y que no pueden desprenderse uno del otro, el tema del diseño, el tema de la técnica y el tema de la funcionalidad. Si es que tú haces lo que estás diciendo, como que voy a hacer esto para que salgan los libros de historia, perdón, Ujú. y quede ahí como que grabado,
estás haciendo un monumento, estás haciendo quizá una escultura, podría hacerse. Y está bien, hay muchos arquitectos que lo ven así. Por ejemplo, hay un señor que se llama Frank Gehry, que él hace como que una arquitectura muy monumental y muy escultural que vos a la vista dices, wow, y está bien, yo creo que es una forma de ver la arquitectura, pero personalmente siento que no puede dejar de ser para la gente y con una función y con una finalidad. O sea, si es que alguien hace algo solamente para que se vea bonito, quizás no está haciendo con el objetivo de que sea. Exacto. Tal vez no está haciendo arquitectura, está haciendo escultura monumental. Exactamente. Ok, bien, me gustó la respuesta. Usted, Manu, ¿qué le gustaría diseñar que quede para la eternidad? Aparte de este podcast. Ponga a mí con las preguntas difíciles. No, en los años, a pesar de haber estudiado también arquitectura, a mí se me ha bajado esa ansiedad por tener una gran obra que dure toda la vida. O por perdurar. Sí. Se quita esa idea de que quiero perdurar en el tiempo. No lo sé, depende del campo de trabajo en el que uno esté. Yo no estoy ejerciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Pero ha construido usted, Manu? He construido, pero desde hace mucho tiempo no he construido. Okay. He diseñado algunas cosas interesantes, pero más bien siempre desde una visión o procurando desde la visión de quiénes van a vivir ahí. Tuve en mi vida de carrera de estudiante de arquitectura muchísimos profesores con los egos muy altos a los que admiraba demasiado. O sea, les admiraba de verdad mucho. Pero ya 20 y tantos años atrás, lo que sucedía también era que uno pasaba por la ciudad y veía una obra arquitectónica y decía, este es mi profe tal, este es de mi profe tal, este es del arquitecto tal, este es del arquitecto tal. Y es chévere saber eso también, ¿no? Es chévere y no, porque no era la casa de alguien, sino era la casa de ellos, ¿sí? Sí, yo concuerdo mucho y eso no está bien, porque una ciudad tiene que tener de todo un poco. Sí, esas grandes cabezas que pueden construir hermosos lugares y ofrecerle muy buenas soluciones a las personas, pero también los arquitectos y arquitectas tenemos que ser los traductores de los deseos de las personas y los mediadores entre esos deseos de ellos, de nuestros clientes, con la ciudad y con los nuestros y con nuestro conocimiento. ¿No? Mucho más complicado de lo que parece. Mucho más complicado de lo que parece, por supuesto. Por eso yo dije que no iba a responder. Porque si no, sí, es arte. Es arte, es algo que y yo es válido quiero hacer también, ¿no? Es válido y hay cosas fantásticas. Como una expresión artística creo que es válido. Y cosas fantásticas que empiezan a pasar en la ciudad por esa gente que se la juega también en contra de todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Bilbao está este edificio de el Guggenheim de Bilbao. Sí, dije bien. Sí. Pero bueno, este edificio es un monumental así que... Icónico, por supuesto. Icónico. Y claro, sin querer queriendo, hizo que la ciudad se vuelva recontra mega turística. Y gracias a esa obra. Okay. ¿Sí? Entonces, si le ves por ahí, qué bien, está chévere y todo. Pero no sé si es que aquí en Cuenca un Guggenheim funcione de la misma forma en la que haría una vivienda habitacional digna para una familia y que sea linda y que todo, pero que también soluciones algo más. Pero a veces también pasa que hay accidentes arquitectónicos que terminan siendo llamativos, ¿no? O sea, no sé, la Torre de Pisa, el Puente Roto, no sé, terminan siendo accidentes que quedaron, no se arreglaron, pero con el peso de la historia y lo que pasó, se vuelven también icónicos y tienen una historia detrás, ¿no? Como la vida misma, Mateo. Ya ve. A veces uno se tropieza, tiene una mala relación y eso le construye. Ya ve, kintsugi se le llama ¿Sí eso. o no? Ya ve. Ya ve. Bueno, muy bien, chicos. Creo que estamos súper bien con el tiempo. Ha sido Perfecto. divertido, no tuvieron miedo, ¿no es cierto? No. ¿Se les fue los nervios ya? No, es mentira. No, sí, todo bien, tranquilo. Sí, ha sido un espacio súper chévere el que hemos compartido hoy con ustedes y quisieran decirle algo a quienes están queriendo estudiar arquitectura y tienen la duda por hacerlo, algún consejo, algún tip, algún secreto de algún profesor o profesora que quieran compartir. Eso más bien, justamente quiero que sea al revés. Tú, Clau, que ya estás en los últimos ciclos, ¿qué le aconsejarías a Juanfer de los ciclos que vienen? Dime. ¿Qué le adviertes? Nos tenemos que quedar aquí unas 3 horas más. Pero no, que te quites totalmente este miedo de que, no voy a poder. Creo que eso es algo que hay que aprender, que no vas a ser bueno del 100% en todo,
pero va a haber algo que realmente te apasiona y va a haber algo que le puedas sacar provecho al 100. Quizás sea estructuras, como el Juanfer, que bien, pero quizás no seas tan bueno, pero vas a estar mucho más fuerte en proyectos o en expresión gráfica. Entonces, que te quites ese miedo porque es una carrera muy completa que yo realmente recomendaría al 100% a todos. Pero sí, que vas a ser bueno en algo, Qué en chévere. lo que sea. Al menos en una materia. Tú, Juanfer, ¿qué pregunta Confiamos puntual le en tendrías ti. a la Clau? Se pone más fácil después. ¿No? Solo se pone peor. Pero sé feliz, disfruta cada momento. Además dura poco, ¿no? Claro, Finalmente, 4 años pasan ¿Tú ya volando. estás en la malla de 4 años? Claro, yo estoy en medio de 4 años. Porque, claro, ahora son 4 años. Yo ¿Tú hice cuánto la de tiempo cinco, estabas? 5. Ah, ok, 5 5. años, ajá. Tú ya estás haciendo tu tesis. Yo estoy en tesis, ajá. Ok. ¿Y qué le dirías a alguien que está en quinto, que le falta un año para graduarse y quiere estudiar arquitectura? Yo. Sí. Chuta. O sea, le diría, aprovecha el colegio que es bien fácil al lado de la U. Y ya, si quieres entrar a la U y arquitectura, como que ya Dios te bendiga, échale ganas. Así nada más. Pero lo vas a disfrutar. Claro, es un pro, porque aparte lo bueno de la carrera es que en verdad se encuentran compañeros que uno disfruta bastante de compartir, hacer trabajos, porque los trabajos son largos, entonces uno conversa bastante. Hace Y es un amistades ambiente buenas. solidario, chicos. La escuela es un ambiente solidario. Ustedes han encontrado Sí, buenos sí, sí. amigos. Yo he Sí. hecho muy buenos amigos aquí. Claro, la verdad. sí, yo igual he hecho muy buenos amigos aquí pero desde el día 1 hasta no sé cuándo, pero muy buenos amigos. Obviamente siempre hay unos roces con algunas otras personas, pero ya es algo un poco más llevable. Pero como en la Nombres, vida, nombres. como en la vida. como la sin vida nombres, misma. sin nombres. Bueno, Perfecto, Manu. jóvenes, muchas gracias. ¿Algo más, Mateito? No, ¿Que quiera agregar? nada más. Les iba a preguntar lo que les preguntaba a todos los otros estudiantes, pero ustedes lo dejaron claro desde el inicio. Les preguntaba siempre si es que creen que es arte o no lo que ustedes hacen, su carrera como tal. 100%. Pero me dejaron claro que sí es arte. 100%. Ok, entonces son artistas ustedes también. 100%. Y tienen la responsabilidad de artistas, de transmitir algo. 100%. Perfecto. Muy bien, Manu. Perfecto, Mateito. Entonces nos despedimos de este programa muy chévere sobre de la expectativa y la realidad en la arquitectura y estuvimos con Claudia Ugalde y Juan Fernando Andrade. Muchas gracias, chicos. Esperamos tenerles aquí pronto. Gracias Gracias a a ustedes. ustedes. Chao. 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 Dime